Vamos mejor con nuestro primer gran invitado, querido amigo, y que está trabajando en serio. Inti Muñoz Santini, secretario de Vivienda de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, mi querido Inti? Queridísima Fernanda, qué gusto saludarte esta mañana y saludar a todos y todas las personas que nos escuchan. Oiga, amaneció hasta usted con voz como de locutor de FM 3 de la mañana. Oye, qué bonito. A ti, a tu cancha cayó el balón así directito de este bando uno maravilloso por una ciudad habitable y asequible con identidad y arraigo local. Esto pues para que la gentrificación no se convierta en un monstruo tamaño Godzilla, ¿verdad? Platícanos, pero con esto de las rentas asequibles, justas, las reglas del juego. Adelante, mi querido Inti. Así es, Fernanda. La jefa de gobierno, Clara Brugada, desde que comenzó la administración, anunció que el combate a la gentrificación iba a ser una de las grandes tareas de la ciudad. Es decir, esto no es nuevo, así como la gentrificación no es nueva en nuestra ciudad ni en muchas grandes ciudades del mundo. Esto tiene que ver con un conjunto de fenómenos, de causas que están ahí, que hay que decir. Por ejemplo, entre 2012 y 2018, ahí cuando la ciudad perdió su rumbo progresista, se dejó de invertir en vivienda social. Se pensó que abriéndole toda la cancha al desarrollo inmobiliario privado, las leyes del mercado, de la oferta y la demanda iban a producir vivienda suficiente para que todo el mundo tuviera posibilidad de acceder a una vivienda digna, asequible, pero no fue así. Como todas las personas lo saben, el resultado fue el contrario. En muchas colonias de la Ciudad de México se encareció el suelo, comenzó un fenómeno terrible de especulación inmobiliaria, surgieron los primeros casos de corrupción inmobiliaria también, y el resultado fue que lo que la gente sufre de una manera muy muy grave todos los días, resultando en que 30,000 familias cada año, Fernanda, no pueden encontrar una vivienda en la Ciudad de México y tienen que irse a vivir a zonas cada vez más alejadas de la ciudad. Ya no Catepec o Tecámac, lugares más lejanos aún, Zumpango, Teotihuacán, y entonces pues seguir invirtiendo 3 horas de su vida por la mañana, 3 horas por la noche para venir a trabajar a la Ciudad de México, que tiene pues la mayor cantidad de fuentes de empleo en la zona metropolitana del Valle de México. Esto pues es algo muy grave. Lo hemos puesto en el centro de la discusión pública desde hace tiempo. La doctora Sheinbaum, siendo presidenta, siendo jefa de gobierno, había ya iniciado un conjunto de medidas para abatir el fenómeno. Sin embargo, pues se atravesó la pandemia y también esto fue algo que agravó el problema. Luego, como la propia presidenta ha dicho, vino el auge de la renta de departamentos a través de plataformas digitales para estancia temporal, lo que conocemos como Airbnb, y esto encareció más la vivienda, porque pues cuando un departamento se pone en renta a través de Airbnb, adquiere un valor de renta de, si un departamento costaba 10,000 pesos la renta, que ya no era precisamente asequible, pues ahora tiene un valor potencial de renta de 80,000, 90,000 pesos al mes, y entonces se encarece el departamento de al lado, el edificio entero y luego toda la colonia. Entonces, la política del gobierno de la ciudad consiste desde el inicio de la administración en fortalecer la política de vivienda social, es decir, estar invirtiendo recursos que históricamente son los más altos que se han destinado a la producción de vivienda pública y asequible,
Para que te des una idea, el año pasado, ya con un aumento importante que promovió al final de la administración Martí Batres siendo jefe de gobierno, se invirtieron 4.700 millones de pesos en vivienda social. Este año se están invirtiendo 9.000 millones de pesos. Tenemos el compromiso de ejecutar 200.000 acciones de vivienda durante el sexenio y estamos en esa tarea. Se anunció ya el inicio de un programa nuevo de vivienda asequible para las personas, que es el programa de vivienda pública en arrendamiento, es decir, la ciudad está comenzando a construir departamentos que serán de propiedad pública y que se rentarán, como ocurre en muchas ciudades del mundo, por cierto, en París, en Nueva York, en Viena, en Singapur, ¿no? También en este programa serán departamentos de propiedad pública que se rentarán a los sectores más vulnerables, es decir, a las personas más afectadas justamente por la gentrificación. En primer lugar, los jóvenes, los adultos mayores, las madres solteras, las personas que ganan entre 1 y 3 salarios mínimos, que pagarían ahora no más de la tercera parte de su ingreso. Es decir, si una familia tiene un ingreso de 10,000 pesos, un hogar tiene un ingreso de 10,000 pesos, la renta por un departamento de vivienda pública en renta no superará los 3,000 pesos. Es un ejemplo de cómo se construye una política pública moderna, con un profundo compromiso social, entre otras acciones para mejorar la posibilidad de que la gente tenga una vivienda en la Ciudad de México, cerca de donde trabaja. Oye, Inti, ¿y a quién le va a tocar los pagos de la vivienda? O sea, luz, agua, eso le va a tocar como a cualquier persona que renta un depa al arrendatario, al arrendador, no, ya me hice bolas. O sea, al habitante del depa. Sí. El mantenimiento, lo que cuesta. Exacto. Sí. Pues en efecto serán contratos de renta de la ciudad con las personas que, como todos los demás, sin embargo, por supuesto, con condiciones que garanticen que haya siempre inclusión, equidad, contemplando el tema del mantenimiento. Estamos en esa parte en lo que se construye en los edificios, es decir, diseñar una convocatoria con reglas de operación transparentes, claras, justas, para que todo eso esté contemplado, ¿no? También para poder determinar cómo tienes acceso a un departamento público en renta. Ahora, esto es lo que ya se estaba haciendo. Lo que anunció la jefa de gobierno el pasado martes es algo muy importante, y es el pasado miércoles, perdón, y es en el bando 1, por una ciudad asequible, habitable, se establecen varias medidas más. Una muy importante, algo que estaba en el Código Civil de la Ciudad de México desde el año pasado, que es la regulación del aumento anual de las rentas de los contratos privados de arrendamiento. Exacto. Que ya establece que no se puede subir la renta más allá del monto de la inflación, es decir, alrededor del 4%, que es la media que ha conservado la inflación en los últimos años. Es algo que se va a reforzar para garantizar que se cumpla esto a través de sanciones, a través de nuevos mecanismos que eviten que haya abusos, y se va a traducir también en una nueva ley de rentas asequibles, justas, razonables. En esta ley no solamente se reforzará esta medida, sino que además se incluirá la creación de algo que se llamará la Defensoría Inquilinaria. ¡Ándale! La Defensoría Inquilinaria será un organismo dedicado a acompañar a las personas en la tarea de que no sean víctimas de abusos. Y también, por supuesto, le dará garantías a los arrendadores. Es decir, se trata de regular, de darle certidumbre jurídica a la relación entre arrendadores y arrendatarios, para que nadie viole la ley
y que en vez de que tengamos este fenómeno de aumentos de la renta de 100%, 200% en algunas zonas centrales de la Ciudad de México, se mantenga este equilibrio, esta estabilización que estamos buscando en el mercado de arrendamiento. Es algo muy, muy importante. También se anuncian más medidas. Un programa, una política pública de arraigo local, de fortalecimiento de la comunidad, protegiendo al comercio local, barrial, tradicional, que también es víctima de la gentrificación. De hecho, ese tipo de gentrificación ocurre más rápidamente. Desaparecen las tortillerías, las lavanderías, las recauderías, porque sube el precio de la renta, y en su lugar van apareciendo comercios más bien dedicados al consumo de productos caros o al consumo de lujo. Se va a proteger a los comercios locales con estímulos fiscales, con apoyos económicos, con programas de modernización y algunas medidas más que eviten este desplazamiento, pues de lo que también le da vida al tejido social, al tejido comunitario, al tejido barrial. Además de que se creará un plan maestro para que en lo que hemos denominado zonas de alta tensión inmobiliaria, como se dice en urbanismo, haya medidas específicas que controlen de mejor manera las formas en que se lleva a cabo el desarrollo inmobiliario y que puedan implicar también algunas medidas especiales. Es decir, el límite de la inflación será para toda la ciudad, pero también se creará un índice de precios de alquiler razonables, un plan maestro y una tipificación del problema a través de indicadores técnicos, económicos, para que en algunas colonias la política tenga más eficacia aún. Oye, Inti, ahorita que están en plena construcción, ojalá logren pues lo que ya tiene que ser una constante en cualquier construcción, que sean amigables con personas con alguna discapacidad, pues sobre todo motriz, ¿no? Y visual en estos nuevos departamentos, y también que se fijen que las personas que están comprando esto no le hagan como los revendedores de boletos, ¿no? Que habrá seguro el que compre 4 con diferentes nombres, los quiera poner a la renta más caro, ¿no? Seguro va, o que quiera hacer su Airbnb. También háblanos del Airbnb, cómo lo van a regular, porque eso está muy interesante. Sí, por supuesto, hay que trabajar muchísimo en que la ley sea una ley que se cumpla y las políticas que se construyen pues eviten ese tipo de malas prácticas. Mira, el tema de las rentas temporales por plataformas digitales, el problema no es cuando, por ejemplo, una pareja de adultos mayores o un adulto mayor solo, que ya no, donde pues, en el departamento ya no viven los hijos. Estoy poniendo un ejemplo, renta un cuarto, ¿no? Para ayudarse económicamente. Eso, que además siempre se ha hecho, eso se debe seguir haciendo, no hay problema, no impacta en el encarecimiento de las rentas. El problema viene cuando se ponen en las plataformas de renta digital como Airbnb, pues departamentos enteros, miles y miles de departamentos enteros. Esto sí genera varios problemas. Primero, se reduce la oferta de departamentos en renta habitacional normal para el conjunto de la población, y esto al final pues que genera encarecimiento porque no hay suficiente demanda, suficiente oferta para la demanda que es más grande que nunca en la Ciudad de México. Entonces, bueno, la regulación consiste, como dice la ley, en que no se pueden rentar los departamentos en más del 50% de los días del año, entonces, de las noches del año. Entonces, se trata de alentar que las personas propietarias de departamentos, con esas medidas que dan certidumbre jurídica, equilibrio,
estabilidad al mercado de las rentas, pues mejor renten los departamentos en renta habitacional normal. Exacto. Así es. Y después, no se pueden tener más de 3 departamentos en Airbnb, o sea, un solo propietario no puede tener más de 3 departamentos en las plataformas. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que al final los departamentos que deben ser para que la gente viva se convierten en un sustituto de lo que también estamos trabajando. Debe ser tener una mucho mayor planta establecida, un parque de cuartos de hotel. Eso es muy importante, pero eso no puede ocurrir a costa de la oferta habitacional. Ahí también deberá prohibirse que edificios enteros se dediquen a la renta a través de plataformas digitales. En fin, se trata de un conjunto de medidas que atacan las causas que han producido el encarecimiento de la vivienda en la Ciudad de México, para que se vaya construyendo un gran acuerdo, un consenso en el que todos, privados, gobierno, sociedad, creo que podemos estar de acuerdo. Hay que garantizar que habitar en la Ciudad de México sea un derecho y no un privilegio. Ay, mi querido Inti, pues qué bonito suena que así de bonito se cristalice y que llegue a todas, todos quienes lo necesitan de verdad. No se nos puede ir la vida en 3 horas de camino. Ayer le platicaba al compañero Cravioto, yo llegué a vivir en la Tepalcates y entraba a las 6, bueno, primero fue a las 6 de la mañana, ya luego fue a las 8 y se puso peor el tránsito allá en Lomas de Virreyes, en las Lomas. Ajá. Y en auto, no en transporte público, en auto hacía 2 horas y media para llegar. Así. ¿Qué tal? O sea, pues sí, es una no peregrinación. A eso. Claro. Es tremendo. Es tremendo. Hay que invertir en transporte público, estamos en eso. Hoy el cablebús, por ejemplo, posibilita que quien vive en Cuautepec, ya antes hacía 2 horas bajando escaleras, usando todo tipo de alternativas de transporte, pues llegar a su trabajo en 2 horas y media, y esos tiempos hoy se han reducido radicalmente. El cablebús ahora tendrá muchas más líneas. No, claro. Estará en Milpalta, en Tláhuac. Antes es una tarea integral. Antes no traer auto pues significaba todavía más horas. Ahora si se usa el transporte público, el que ya está, vamos, en orden, pues seguramente se reduce mucho también. Pero qué necesidad. Así es, querida Fernanda. Muchas gracias, mi querido Inti. Estaremos hablándonos, nos irán platicando y para echar ojo cómo va la construcción, órale. Sale y vale, estamos en eso. Te mando un gran abrazo, como siempre. Es un gusto platicar contigo, ya son muchas décadas, toda la vida, platicando con Fernanda Tapia. Y con mi querido Inti. Y abrazamos a Oye, ¿y cuánto tiempo luchando, mano? Porque se hiciera realidad el sueño, ¿no? La utopía. ¡Qué fuerte! Así es. Pues son las luchas de la gente, las aspiraciones colectivas las que se van traduciendo en políticas públicas en esta ciudad democrática. Gracias, mi querido Inti. Te mando un abrazo. Cuídate mucho. Abrazo fuerte, Fernanda. Gracias.